Hola, hola. Vamos a iniciar hoy el estudio de la lección 9 de Pentateuco. Y para el efecto vamos a empezar orando. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por esta oportunidad de reunirnos aquí delante de ti, Señor, en cualquier lugar que nos encontremos para estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de conocerte cada día un poquito más para poder enseñar a otras personas, para tener la gracia suficiente para entender tu corazón, Señor, y las cosas que tú has hecho en la historia de la humanidad, con el propósito de que nos acercáramos a ti, de que te conociéramos y te amáramos más. Te damos muchas gracias por tu palabra escrita. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú haces que el Espíritu Santo revele a nuestro corazón cada secreto, cada perla escondida en tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu maravilloso amor por nosotros. Ponemos esta clase en tus manos. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección número 9 y esta lección tiene dos partes. Una parte que va desde la actividad 1 hasta la actividad 6, que tiene un tema relacionado con números, y otra que va la, desde la actividad 7 hasta la actividad 12 y que tiene que ver ya con otro tema. Entonces veamos esta primera parte de cómo Dios ordena a su pueblo en camino. Y vamos a mirar dos lecturas, números del 1 al 6 y números del 9 al 10. Y aquí vamos a trabajar un poco cuál era el propósito del censo y el liderazgo tribal y las cosas que el Señor había dispuesto para cuando las personas estaban ya caminando hacia la tierra prometida. Entonces, nos fuimos hasta la lección 12. ¡Qué horror! Perdón, ya, muy bien. Aquí estamos. Entonces, veamos en primer lugar sobre el censo y el liderazgo tribal. ¿Cuál era el propósito del censo que el Señor mandó? Acuérdense que números, como su nombre lo indica, tiene muchos números, ¿no? Entonces, el censo era contar, registrar en números cuántos hombres estaban aptos para la guerra dentro del pueblo de Israel. Y nosotros vamos a ver que el criterio para ser contado como un hombre apto para la guerra era, punto uno, ser varón y punto dos, tener 20 años o más. Y también, claro, pertenecer a una de las tribus de Israel, excepto a la tribu de Leví. Entonces, nosotros aquí tenemos una lista de tribus y jefes, ¿no? De las 12 tribus, ahí están los jefes y quién era su papá. Entonces, miremos que en aquella época no habían apellidos, ¿verdad? Entonces, como no habían apellidos, la única forma de em, discriminar, diferenciar quién era quién. Por ejemplo, aquí Zabulón es el Zabulón es hijo de Elón, ¿no? Entonces nosotros vemos acá, perdón, de la tribu de Zabulón, el jefe era Eliab, pero Eliab era hijo de Elón. Entonces, habría muchos Eliabs seguramente en toda esa zona, pero había como el apellido que era ser hijo de Elón, era la forma de diferenciarles. Entonces, háganse la idea de que aquí están los nombres y los apellidos de cada uno de los jefes de las tribus. Aquí están las tribus y aquí están los nombres de los jefes. Muy bien. Los jefes representaban a sus tribus, por supuesto, y colaboraban con Moisés y Aarón para poder contar, porque imagínense, ya vamos a ver cuántos son. No era fácil contarlos, ¿no? Entonces, miren aquí,
La tribu de Rubén tenía 46.500 hombres, la tribu de Simeón 59.300, y así vamos viendo números y números, y nos damos cuenta de que el total general eran 603.550 hombres. Entonces ustedes pónganse a pensar que desde Egipto salieron más de 2 millones de personas, porque si hombres aptos para la guerra eran 603.550 hombres, supongamos que cada uno de estos hombres tenía una familia compuesta por 3 personas más, ¿ah? Entonces, o 4 personas más. Entonces, 4 por 603.000 son más de 2 millones de personas las que se movían bajo el liderazgo de Moisés, ¿no? Ahorita nosotros solo estamos viendo el número de hombres aptos para la guerra, pero habrá habido hombres más pequeños, hombres más jóvenes, de menores de 20 años, cosas así, ¿no? Y aquí no está contada la tribu de Leví. Y ya vamos a ver por qué no está contada aquí la tribu de Leví. Dice acá, la tribu de Leví no fue incluida en el censo, no fue contada, porque tenía un propósito distinto, establecido directamente por el Señor. Su responsabilidad, la responsabilidad de esta tribu era el tabernáculo y su mobiliario. Entonces ellos no eran parte de la milicia, no eran parte del ejército. Ellos estaban destinados, toda la tribu de Leví estaba destinada a trabajar con todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Entonces veamos, ¿cuáles eran las funciones de los levitas alrededor del tabernáculo? Los levitas tenían funciones específicas: cuidar el tabernáculo, cuidar los accesorios, transportar el tabernáculo, ya lo estudiamos, ¿no? El tabernáculo era supremamente complejo. Armarlo y desarmarlo era como un rompecabezas porque tenía cada piecita, cada detalle, cada cosa era increíble. Entonces, transportarlo cuando el pueblo se movía, armarlo y desarmarlo en cada parada, acampar alrededor del tabernáculo, sirviendo como protección espiritual para la comunidad y evitar que cualquier persona no autorizada se acercara al tabernáculo. Entonces, en esta actividad, Dios nos enseña que Él ordena a su pueblo conforme a lo que Él quiere, ¿no? En el desierto. Y que este censo, el contar cuántas personas estaban, no exalta la fuerza humana, uy, son 603.000 hombres, no, sino que lo que el Señor está viendo es cuál va a ser la responsabilidad de cada una de estas personas dentro de este grupo humano, ¿no? Y también aquí se menciona que la tribu de Leví fue separada del censo porque ellos no estaban para pelear, sino para cuidar lo que era sagrado. Cada tribu es contada y ubicada mostrando que Dios conoce y asigna lugar a cada uno. Entonces ya vamos a ver en la siguiente actividad cómo el Señor asignó un lugar para cada tribu y no era que se ponían en cualquier lado, sino que tenían un orden, eran como un ejército súper ordenado y ya lo vamos a ver que es algo tan increíble como el Señor les dispone hasta en el espacio, ¿no? Cómo les ordena espacialmente para que no sea un desorden de 2 millones de personas. ¡Qué horror! Entonces, la comunidad se sostiene en obediencia y no en improvisación. El Señor sostiene a su pueblo en obediencia, cada quien haciendo lo que tiene que hacer y cada quien en su lugar, en otras palabras. Entonces, vamos a ver ahora los estandartes y la disposición del campamento, cómo estaba organizado el campamento. Entonces, miren, esto es súper chévere porque habla de cómo estaba ubicada cada tribu según la orientación, ¿no? Entonces, las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón estaban hacia el oriente, es decir, hacia donde sale el sol. Y miren, habían entre esas 3 tribus 186.400 personas, ¿ya? Entonces, háganse la idea que tenemos aquí un cuadradito. La tribu de Judá, Isaacar y Zabulón están aquí, a mano derecha. Vamos a ver al sur, aquí abajito. ¿Quién estaba? Estaba la tribu de Rubén, la de Simeón y la de Gad. En total, 151.450 personas. Ahora, en este mismo cuadradito, a mano izquierda, a este lado, ¿quiénes estaban?
estaban Efraín, Manasés y Benjamín, y ellos eran un poquito menos en cantidad. Mire, los de la derecha eran 186,000, los del sur, los de abajo eran 151,000, los de la izquierda eran 108,000, ¿ya? Eran un poquito menos, más chiquitas estas tribus. Y al norte, es decir, arriba, ¿ah? Estaban las tribus de Dan, Aser y Neptalí con 157,000 personas. Entonces, esto tenía en el lado oriental las tribus de Judá, las del abajo, las de Rubén, las de la izquierda, la de Efraín, que eran las que encabezaban, ¿no? Las que marchaban primero, por decir algo, y el bloque norte que iba la tribu de Dan. Y cada tribu marchaba según su propio estandarte. Yo iba a ponerles los estandartes, pero se me complicó un poco. Cada tribu tenía su estandarte. Eran muy lindos esos estandartes, muy, muy cuidados, ¿no? Y estaba la representación de qué, significa o cuál es como la vocación, la identidad de cada una de las tribus. Entonces, miren, cada persona, cada tribu marchaba bajo su propio estandarte y el orden de la marcha era primero la tribu de Judá, porque estaba al lado derecho, ¿no es cierto? Luego la de Isaacar, luego de Zabulón, luego la tribu de Rubén, la de Simeón, la de Gad, luego iba en el centro, pasaban dos primeros bloques de tribus y luego en el centro iba el tabernáculo, transportado por los levitas, y su posición central aseguraba que estuviera protegido y rodeado por las tribus, porque iba dos tribus adelante del tabernáculo, dos tribus atrás. En tercer lugar iba la tribu de Efraín, seguida por la de Manasés y Benjamín, que era el bloque occidental, el de la izquierda. Y por último iba la tribu de Dan, seguida por la de Aser y Neptalí, que son las del bloque norte. Como les decía, el tabernáculo estaba en el centro del tabernáculo, del campamento, y los levitas acampaban alrededor del tabernáculo, lo transportaban. Y esto tenía más allá de una estrategia física, una estrategia espiritual, porque si las tribus estaban alrededor del tabernáculo, protegían el santuario y mantenían el orden del campamento según las instrucciones divinas. Y de hecho, todos podían ver el tabernáculo. Miren qué cosa más linda. Aquí podemos ver esto, ¿no? Que un poquito ahí, ya mire, aquí está el tabernáculo y aquí están las tribus. Aquí están las tribus de la derecha, las tribus del sur, las tribus del occidente y las tribus del norte, ¿ya? Entonces, aquí están las tribus y aquí en el centro está el tabernáculo, pero aquí alrededor están las, los levitas con sus grupos. Entonces, los miembros de las tribus que están aquí afuera eran los hombres de guerra, ¿ya? Aquí eran los hombres de guerra aquí afuera, pero aquí adentro están las tribus de los levitas. Miren, aquí está el grupo de Moisés y Aarón, aquí la de Coad, aquí de Gersón y aquí de Merari, y el tabernáculo está en el centro. Entonces era como estratégico para que la gente supiera que en el centro de la vida de toda la congregación, de toda persona, está lo que es sagrado, ¿no es cierto? En este caso, el tabernáculo. Y todos estaban distribuidos eh, específicamente y todos tenían seguramente una visión hacia el tabernáculo, pero tenían una posición. Donde quiera que llegaban, se ordenaban de esta manera. Imagínense 59,000 personas acá, 57,000 personas acá. ¿Cómo? Eso hubiera sido un desorden total si Dios no les hubiera diseñado un plano de ubicación, dónde se pone cada tribu, cómo se organizan, dónde está el tabernáculo, dónde está cada cosa. No puede ser que cada quien haga lo que quiera. No, Dios les estableció un orden y ese orden les permitió a ellos caminar, avanzar, ir, regresar, estar, moverse, descansar, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, miremos la enseñanza. Dios coloca su presencia en medio
y organiza a todo Israel alrededor del tabernáculo. Cada tribu acampa bajo su estandarte y marcha en el orden indicado, preservando unidad con orden. Eso es lo que Dios quiere, unidad y orden. La centralidad del tabernáculo regula las distancias y los límites, evitando el desorden. La obediencia final del versículo 34. Hicieron conforme a todo lo que Jehová mandó. Enseña que la vida comunitaria, imagínense, más de 2 millones de personas, florece cuando se cumple exactamente lo ordenado. Cuando cada quien hace lo que quiere, se va al caos, la sociedad se destruye, que es lo que nosotros vemos en la sociedad actual, que cada quien hace lo que mejor considera y no sigue el orden de Dios, entonces todo va hacia el caos. La diversidad tribal no rompe la unidad cuando Dios define el lugar de cada uno. Dios sabe por qué le puso a cada tribu en cada lugar. Dios sabe por qué, Dios sabe qué era lo mejor para cada persona, para cada tribu, y así no se rompe la unidad porque el Señor sabe qué es lo mejor para cada quien. Nos vamos a la actividad número 3, Leví en lugar de los primogénitos. Esto es una cosa muy interesante que al menos yo, no sé ustedes, yo no había antes estudiado. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí la función de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, hablando de estos dos, ¿por qué Nadab y Abiú murieron? ¿Por qué murieron? Porque ellos ofrecieron un incienso extraño y Dios los desapareció. Dijo, estos chiquillos están yendo por el lado oscuro y los mató, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar de Aarón y sus hijos refiriéndonos a Eleazar e Itamar, ¿ya? Ellos fueron ungidos y ordenados como sacerdotes. ¿Cuál era su responsabilidad? Realizar los deberes del sacerdote, lo cual incluía el servicio directo en el santuario y la supervisión del tabernáculo. Ellos tenían la máxima autoridad espiritual sobre el santuario y sobre los levitas, especialmente Eleazar, quien fue designado como administrador principal de todo el servicio sagrado. Miren qué interesante. Cualquier persona no autorizada que se acercara al santuario debía ser ejecutada. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar que no le correspondía, mostrando la seriedad del servicio sacerdotal. Es decir, no cualquier persona puede decir yo soy pastor, no cualquier persona puede decir yo soy representante de Dios, embajador de Dios. Siempre es sagrado este trabajo, ¿verdad? Luego veamos la consagración de los levitas en lugar de los primogénitos. Esta parte es algo que yo no había estudiado antes como lo estudié hoy para poder trabajar con ustedes de esta clase. Dice, Dios declaró que todos los primogénitos de Israel le pertenecían, ¿cierto? Eh, el primogénito siempre tenía una categoría muy especial dentro del pueblo de Israel porque en Egipto salvó la vida de los primogénitos, ¿se acuerda? Siempre los primogénitos, los que abrían la matriz, los que eh, abrían el útero, ¿no? De la mujer, eran eh, definitivamente consagrados para Dios y bendecidos por el Señor, ¿no? Entonces, mire, en lugar de tomar a cada primogénito para el servicio del santuario, eso era lo que correspondía, ¿no? Que cada primogénito de cada familia se vaya para ser parte del servicio del santuario. Pero imagínense cuántas personas iban a nacer y van a ser parte del servicio del santuario y cuántas de esas personas disminuían para ser parte del ejército. Entonces, Dios dijo, no, 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 no vamos a hacer esto. Vamos a elegir a levitas que sean como los representantes de los primogénitos. Ya les voy a explicar un poquito más acá abajito, ¿ya? Entonces, los levitas fueron apartados exclusivamente para servir a Dios en el tabernáculo y representar al pueblo en tareas sagradas. La consagración incluía también a los animales de los levitas que sustituían a las primeras crías de todo el ganado israelita. Ya le vamos a ver. Espérenme un ratito. Miren, el censo de los levitas y los primogénitos. Censo de los levitas. Debían contarse todos los varones de un mes o más. O sea, dentro de la tribu de Gerson, Coad y Merari, había que contar todos los varones que tenían un mes de nacidos en adelante. Entonces, cuando les contaron a los levitas,
¿ya? A estos varones que tenían un mes o más, encontraron que habían 7.500 en la tribu de Gersón, 8.600 en la de Coat y 6.200 en la de Merari. Entonces, en total, habían 22.000 varones levitas, ¿ya? Ahora, también les contaron a los primogénitos, ¿ya? Les contaron a los primogénitos. Y los primogénitos de un mes, los primeros hijos varones de cada familia de un mes en más, resultaron que eran 22.273. Entonces, aquí tenemos 22.000 levitas y aquí tenemos 22.273, que eran los primogénitos. La diferencia eran 273. Entonces, vamos a ver qué significa el rescate. Ya les voy a explicar con un poquito más de detalle, ¿ya? Mire, como el número de primogénitos, 2.273, superaba al número de levitas, que eran 22.000, había un excedente de 273 primogénitos que no tenían levita sustituto. Para estos 273, Dios ordenó un rescate. ¿Qué significa eso? Que cada excedente debía ser redimido mediante el pago de 5 ciclos de plata. Este ciclo de plata no era como cualquier moneda, sino era el ciclo del santuario, era una unidad especial que equivalía a 20 jeras. ¿Qué son 20 jeras? 20 jeras eran 11 o 12 gramos de plata. Esperen, todavía no les explico. Moisés recogió 273 primogénitos que no tenían sustituto, tenían que pagar 5 ciclos de plata. Entonces, 273 por 5 era 1.365 ciclos de plata. Este dinero fue recogido, ¿ya? Y entregado a Aarón y sus hijos como parte del orden establecido por Dios para el servicio del santuario. Todavía no entendemos. Espere un ratito, ya le explico. Miren lo que pasa. Esta es la explicación. En aquella época, Dios estableció que los levitas sustituyeran a los primogénitos. ¿Se acuerda que le decía? Era un montón de los primogénitos de Israel. Y si es que cada primogénito tenía que ir consagrado al santuario, iba a haber una cantidad increíble de gente que estaba sirviendo en el tabernáculo, ¿ya? Y a la vez iba a disminuir el número de personas que iban a pelear o ser parte del ejército, ¿no es cierto? Entonces, para que eso no pase, para que cada familia no tuviera que entregar a su hijo primogénito para el servicio religioso, cada primogénito estaba representado por un levita. Es decir, este primogénito no va al santuario, va a ir a la guerra, pero él va a tener un levita que le va a representar en el santuario. Era como un intercambio simbólico, es decir, mi hijo va a ir a la guerra, pero va a estar representado por un levita en el santuario. A ver, explicamos otra vez. Cuando nacía un primogénito, el primogénito tenía que ser consagrado para el santuario, pero si es que iba para allá, iba a disminuir el número de personas que iban a la guerra e iba a haber mucha gente sirviendo en el santuario. Entonces, el Señor dijo, no, 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 para que no tenga cada familia que entregar a su primer hijo al servicio religioso, cada primogénito se va a quedar en su casa, pero va a estar representado por un levita, es decir, como si tuviera un padrino dentro dentro de la tribu de Leví, dentro de los levitas. Entonces, mi hijo tal tiene un representante tal, mi otro hijo tal tiene un representante tal. Cada uno de los primogénitos estaba representado por un levita. Entonces, era como decir, tú eres mi representante ahí en el servicio al santuario. Y ya no tenía que irse, sino que era solo simbólico. Tú me representas a mí en el santuario. Entonces, había 22.273 primogénitos y solo había 22.000 levitas. Entonces, y ahora, faltaban 273 levitas para poder igualar el número de primogénitos con el número de levitas. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Esto significa que 273 primogénitos no tenían un levita que los representara ahí adentro en el santuario.
Entonces, por eso es que Dios dijo, bueno, nos faltan 273 levitas, pero hagamos algo, vamos a rescatar a estos 273 primogénitos. ¿Cómo les rescatamos? Entre comillas, pagando un rescate, ¿ya? ¿Y qué rescate tienen que pagar? 5 ciclos de plata. Entonces, cuando pagaban los 5 ciclos de plata, era como que este primogénito ya tiene un levita dentro del grupo de levitas. Y aunque no sea uno a uno, él ya está dentro de la representación de la tribu de Leví. Entonces, ese pago simbolizaba que ya estaba dedicado este primogénito, consagrado, y que había un levita en su lugar, que tal vez él no conocía su nombre o lo que fuera, no, pero bueno, a lo mejor algún levita tenía 2 personas que representaba para poder compensar, ¿no es cierto? De que siempre un primogénito tenía un representante dentro de la tribu de Leví. Espero haber podido explicar esta parte que sí es un poquito más complicada y que tuve que estudiar bastante para poder saber cómo era lo que funcionaba en aquella época. Entonces, mire, los primogénitos son de Jehová y Dios toma a Leví como sustituto para el servicio del santuario. Es decir, no todo mundo va a ir a servir en el santuario, sino solo la tribu de Leví. Esta sustitución preserva la vida del pueblo al establecer mediación y límites en torno a los santos. Es decir, no todo mundo va a estar en el santuario, ¿ya? Porque también se necesitan personas en el ejército. Entonces, el conteo preciso y el rescate económico muestran que Dios gobierna con justicia y exactitud. Es decir, eh, había que pagar un valor para que alguien se haga cargo de representarles a estos 273 primogénitos que no tenían propiamente un levita que les represente, ¿ya? Por otro lado, Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer un fuego extraño. ¿Por qué? Porque Dios considera que lo santo exige obediencia. Cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, no tratamos de agradar a Dios a nuestra manera, sino como a Dios le agrada. ¿Listo? Entonces, Adab y Abiú quisieron hacer las cosas a su manera, y eso fue un fuego extraño para Dios, y por eso es que Dios no lo aceptó. Entonces, la enseñanza aquí es que la adoración ordenada protege y edifica a todos, es decir, las cosas que nosotros hacemos para Dios tienen que ser hechas como a Dios le gusta y no de otra manera. Tremendo, ¿cierto? Vamos ahí. Vamos a la actividad número 4. Sobre las cargas y servicio de las familias levíticas. ¿Ya? Em, la, las tareas de los levitas, de las tribus, ¿no? Representadas para ser levitas, eran cuidar los objetos más sagrados del tabernáculo. Las tareas, transportar el acta, el arca del pacto, transportar la mesa de la presencia, el candelabro, el altar del incienso, el altar de los sacrificios, la cortina interior, todos los utensilios sagrados. No podían tocar directamente los objetos sagrados porque si lo hacían, morirían. Transportaban solo estos objetos después de que los sacerdotes, ¿cuáles? Aarón y sus hijos, los cubrían completamente. Es decir, cuando ya estaba empacado, ellos podían transportar, pero ellos no podían tocar los objetos sagrados porque se morían. Cada coatita recibe una tarea específica para evitar que accidentalmente vea lo sagrado. Entonces, de la tribu de Coat o del clan de Coat había 2.750 hombres entre 30 y 50 años que eran los coatitas aptos y su trabajo era hacer esto que vemos, ¿ya? Ahora, la gente del clan de Gersón, es decir, los gersonitas tenían otra responsabilidad, que era los telones, las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Los del clan de Gersón estaban encargados de las cortinas. Miren que los de Coat estaban encargados de los objetos sagrados del tabernáculo, pero los del clan de Gersón tenían que ver con las cortinas, con las cubiertas, con la cortina de entrada, con la cortina del atrio, con sus cuerdas y todo. Y ellos también tenían un jefe, que era Itamar, y
Aarón y sus hijos dirigían el trabajo y asignaban lo que debe transportar cada grupo. En este grupo de transportadores de telones, cortinas y cubiertas estaban 2.630 personas, varones, que estaban entre los 30 y los 50 años. Vamos a ver ahora, en cambio, qué pasa con el clan de Merari. Ellos tenían la responsabilidad de velar por la estructura física del tabernáculo. Es decir, ellos veían los soportes, los travesaños, los postes, las bases, los postes del atrio con sus bases, las estacas, las cuerdas y todos los accesorios que tenían que ver con la estructura del tabernáculo. Y debía asignarse a cada hombre por nombre la pieza que transportará. Tú vas a transportar el travesaño, qué sé yo, número 5 de la parte del lugar santo, ¿ya? Mire, cada hombre tenía una pieza que transportar para que no pierdan, para que no confundan, y cada persona tenía que saber dónde iba esa pieza, porque si no después como arreglo es sobre un rompecabezas que no se puede armar. Imagínense, ¿no? Y aquí en este grupo del clan de Merari había 3.200 hombres entre 30 y 50 años. Mire, la edad de servicio para todas las divisiones levíticas, es decir, para todos estos grupos de levitas, era entre 30 y 50 años. Y solo los hombres dentro de esta franja de edad eran registrados como aptos para realizar el servicio y para transportar el tabernáculo. Si tenían más de 50 años o menos de 30, no podían servir. Ahora, ¿cómo los sacerdotes cubren lo santísimo antes del traslado? Antes de que los coatitas entren a cargar los objetos, acuérdense que los objetos sagrados que estaban dentro del tabernáculo era responsabilidad del clan de Coat. Entonces, ¿qué pasaba? Antes de que empiecen ellos a cargar nada, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, debían cubrirlos cuidadosamente. Miren esto, había que empacar las cosas con todo cuidado. ¿Cómo empacaban el arca del pacto? Se baja la cortina interior y se cubre el arca. Encima se pone un cuero de cabra de la mejor calidad. Luego una pieza de tela azul y luego las varas para transportarla. Mire, no es que se cogía el arca, a ver, coge tú de allá y yo cojo de acá y vamos con el arca. No, había que cubrirle. Ahora veamos el pan la mesa del pan de la presencia. Esta mesa tenía que tener una tela azul, encima los utensilios y el pan, y luego cubrirle con una tela escarlata, y luego cubrirle con un cuero de cabra, y luego colocar las varas para poder moverle. Mire, qué detalle de cómo tenían que cuidar estos objetos que eran muy santos, ¿no? El candelabro y sus utensilios debían estar cubiertos con tela azul y luego con cuero de cabra. El altar del incienso tenía que estar cubierto con tela azul, con cuero de cabra y luego ponerle las varas. Y el resto de los utensilios tenían que estar envueltos en tela azul, luego ponerlo con cuero de cabra. Y aquí les voy a decir lo que me decía una pastora cuando yo estaba en el seminario. Si usted le preguntaba, pastora, ¿y por qué con tela azul? Ella decía, muy buena pregunta, anótalo y llévate en un papelito esa anotación para cuando llegues al cielo. Y ahí le preguntas a Dios, ¿por qué, Señor, con tela azul y no de otro color? Muy bien, veamos el altar de los sacrificios. Para poder levantar el altar de los sacrificios y moverlo, primero había que quitar las cenizas, evidentemente, imagínense ahí cuántas cenizas de cuántos animales muertos, ¿no? Había que poner una tela púrpura sobre el altar, encima los utensilios del altar y luego cubrirle con cuero de cabra y varas. Solo cuando todo estaba cubierto, los coatitas podían entrar y cargar. Si los objetos sagrados estaban descubiertos y ellos los veían, podían morir. Qué tremendo, ¿cierto? Mire esto, cómo es una diferenciación de lo que es sagrado. Lo que es sagrado solo lo pueden tocar los sacerdotes. Entonces, cualquier persona del pueblo no podía tocar los objetos sagrados porque eran muy sagrados. ¿Listo? Luego viene el tema de la supervisión, que estaba a cargo de Eleazar e Itamar. Entonces, Eleazar, que era hijo de Aarón, era el supervisor principal de todo el tabernáculo y él era responsable
del aceite del candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda diaria de grano, del aceite de la unción y del santuario y todo su mobiliario. Mire, Eleazar tenía una tarea tenaz de cuidar todo esto. Está por encima de todos los levitas en cuidado, en cuestiones del cuidado del santuario. Si algo había que preguntarle a Eleazar, porque él era el responsable. Ahora, veamos, Itamar, el otro hijo de Aarón, era el responsable operativo de qué? De cuidar lo que hacían los gersonitas y cuidar lo que hacían los meraritas. ¿Por qué? Porque los unos estaban responsables de todo lo que eran telas, cubiertas, cuerdas, entradas, y los otros estaban responsables de la estructura del tabernáculo. Entonces había una supervisión directa, ¿no? Tanto en el transporte como en la asignación de tareas específicas. Mire que Dios no deja nada al azar. Dios tiene el control de todo. Dios sabe quién hace, qué tiene que hacer, cuándo, dónde y por qué, ¿no es cierto? Entonces, mire qué interesante, para que todo funcione, inclusive esto es aplicable a las empresas, es aplicable a la vida. Para que todo funcione tiene que haber un orden, tiene que haber un orden, tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber una supervisión para que todo se haga conforme al orden establecido, ¿ya? Entonces, miren el número de estos levitas eh, de 30 a 50 años. Ahí están los coatitas, los gersonitas y los meraritas. En total estaban 8.580 personas, ¿ya? Los que estaban a cargo de transportar todo esto que era específicamente organizado. Entonces, miren, aquí la enseñanza es, lo santo se trata con reverencia. Primero se cubre, luego se transporta, no se toca, conforme al mandato de Dios. Cada familia levítica tiene una parte que cumplir que es distinta y necesaria, revelando la cooperación ordenada, es decir, todos hacemos, pero ordenadamente. No hacemos cada quien lo que queremos o por donde podemos. No, no, no. Hay que tener un orden y una cooperación ordenada. La asignación detallada evita confusiones y peligro. ¿Qué tal se perdía una base? ¿Qué tal se perdía una cortina? ¿Qué tal se perdía un instrumento? No, eso no podía pasar. Entonces, la asignación detallada de cada responsabilidad de cada persona evitaba confusiones y peligro y aseguraba que la presencia de Dios permanezca en medio del pueblo. La supervisión, ya vemos esta parte importante, ¿no? Preserva la santidad y la vida. Siempre tiene que haber supervisión, siempre tiene que haber límites, siempre debe haber alguien que cuide, porque si no, todo dejado así a la buena de Dios no funciona. De ley tiene que haber una supervisión sobre lo que se está haciendo para preservar la santidad y la vida. La exactitud en roles y cargas edifica toda la congregación. Es decir, esto tiene que hacerse súper bien, no superposición de funciones, no desorden en ninguna parte. Y entonces las cosas funcionan bien. Vamos a la actividad número 5. La santidad del campamento, restitución y consagración personal. Medidas para preservar la pureza del campamento, es decir, sacar todo lo que sea impuro. En este pasaje bueno, no es uno, ¿no? Es número 5 del 1 al 10, el número 6 del 1 al 21 y número 6 del 22 al 27. Eh, ordena a Moisés que el pueblo de Israel saque del campamento a cualquier persona que se encuentre en condición de impureza. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Si había personas con enfermedades de la piel, afuera. Si había personas con flujo corporal, afuera. Si es que había alguien quedado impuro por tocar un cadáver, afuera. Esta medida aplicaba igual para hombres y mujeres y su objetivo era evitar que se contamine el campamento. Imagínense en aquella época, más de 2 millones de personas caminando juntos y que se desate una epidemia. Terrible, ¿verdad? Entonces, por eso es que era importante que se evite que se contamine el campamento, entendido como el lugar donde Dios habita simbólicamente en medio del pueblo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasaba con la ley de la restitución. ¿Ya? Si una persona le hacía daño a otra y al hacerlo traiciona al Señor, ¿no es cierto? Porque ha hecho algo que a Dios no le agrada. ¿Qué tenía que hacer? Confesar su pecado, restituir completamente el daño causado. Ustedes ahí en la escritura podían ver qué pasaba si un hombre violaba a una mujer, qué pasaba si es que un hombre mataba a otro, cosas así, ¿no es cierto? Que están escritas. Entonces,
Eh, si una persona hace daño a otro, tenía que confesar su pecado, restituir completamente el daño causado y añadir un 20% adicional, que es lo que se llama el quinto añadido, ¿no es cierto? Si es que yo te perjudiqué en $100, tengo que darte $20 más, que es la quinta parte de lo que yo te perjudiqué, ¿ya? Y entregarlo a la persona perjudicada. O si es que esta persona ya murió y no tiene parientes cercanos, hay que entregarlo al sacerdote como representante del Señor. Además, el culpable debe ofrecer un carnero como sacrificio por el pecado para así poder quedar purificado. Ahora veamos otra cosa importante que está en esta lectura, que son los votos del Nazareo, ¿ya? Eh, ¿Qué significa que una persona hiciera un voto de nazareato? ¿Ya? Esta persona que hace el voto, puede ser un hombre o una mujer, debe abstenerse totalmente de productos de la vid, de la uva, ¿no? El vino, las bebidas alcohólicas, el vinagre, el jugo de uvas, las uvas frescas, las pasas que son uvas secas y hasta las semillas de la uva y las cáscaras de la uva. Otra cosa que hacía esta persona del voto de Nazareo era no cortarse el cabello durante todo el tiempo de su consagración y también evitar todo contacto con cadáveres, incluso si se moría su mamá, su papá, para no contaminar su consagración. Entonces, tres cosas: no productos de la vid, no cortarse el cabello, no contaminarse con cadáveres, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo podía durar el voto? El voto dura el tiempo que la persona haya establecido. Entonces una persona podría decir, voy a hacer un voto de nazareo por 1 año, por 10 años, por lo que fuera, ¿cierto? El voto dura el tiempo que la persona haya establecido. Y si se contamina accidentalmente por un cadáver cercano, debía esperar 7 días, afeitarse la cabeza, llevar 2 aves al sacerdote y reiniciar el periodo del voto, porque los días que ya había cumplido del voto no cuentan, ¿ya? Ofrendas para completar el voto. Al terminar el periodo de consagración, la persona debía llevar a la entrada del tabernáculo un cordero como ofrenda quemada, una cordera como ofrenda por el pecado, un carnero como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, pero elaborados con aceite de oliva, las ofrendas obligatorias de grano y líquido, y después se afeitaba la cabeza y el cabello que se dejó crecer era quemado también bajo la ofrenda de paz. Y luego de esta ceremonia, el nazareo podía volver a su vida normal, es decir, volver a beber vino o comer lo que había estado prohibido durante su voto. Ahora, otra parte que nos pide aquí como importante de esta actividad era cuál era la bendición sacerdotal. La bendición que Dios ordenó a Aarón y a sus hijos pronunciar sobre Israel. En definitiva, dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor muestre su favor hacia ti y que te conceda la paz, que eso nosotros hemos pronunciado para otras personas, ¿no? Les hemos dado en tarjetitas, les hemos dicho verbalmente también, o digitalmente, como la misma bendición que Dios ordenó a Aarón y sus hijos. La promesa final indica que cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición en el nombre del Señor, Dios mismo bendeciría al pueblo. Entonces, Dios habita en medio y demanda un campamento santo. Por eso, Dios manda sacar las impurezas, reparar el daño con restitución y sanar las relaciones. Esta era la única manera de que la gente viviera en paz. Imagínense, más de 2 millones de personas viviendo juntas. Pasaban muchas cosas. Entonces, algunas de estas indicaciones que Dios permitía era lo que permitía también mantener la paz, la tranquilidad en el campamento, ¿ya? Por otro lado, el nazareo enseña que que la consagración es concreta, observable y sometida al tiempo y a las condiciones que Dios establece. La bendición sacerdotal, por su lado, ponía el nombre de Dios sobre el pueblo y prometía que Dios iba a bendecir, ¿no es cierto? A bendecir, a guardar y hacer resplandecer su rostro, ¿no? Tener misericordia, alzar su rostro y dar paz. De hecho, la vida comunitaria se preserva. ¿Cuándo se preserva? En una familia, en un grupo, cuando hay pureza, cuando hay reparación de daño y cuando hay bendición. Y cuando hay bendición, pureza,
reparación de daño y bendición. Entonces se mantiene bien la congregación. ¿Ya? Vamos al punto 6, la actividad 6 que habla sobre la Pascua, la nube y las trompetas. La celebración de la Pascua en el segundo año. Un año después de la salida de Egipto, acuérdense que en la primera Pascua estaban los israelitas por salir de Egipto, ¿ya? Pero luego de un año después de la salida, el Señor ordena a Moisés que los israelitas celebren la Pascua en la fecha establecida. ¿Cuál era el día establecido? El día 14 del primer mes. ¿A qué horas? Al atardecer. El pueblo obedece y celebra la festividad en el desierto de Sinaí con todas las ordenanzas indicadas por Dios en la primera Pascua, ¿ya? Pero ¿qué pasaba para quienes estaban impuros o estaban de viaje? Era la Pascua en el segundo mes. Uy, aquí solo es mes, es una sola. Algunos hombres estaban ceremonialmente impuros. ¿Qué tal si alguien tocó a alguien que se murió y por eso no podía participar en la Pascua del primer mes? Entonces el Señor instruyó que si alguien estaba impuro o de viaje en la fecha oficial en la que se estaba celebrando la Pascua, un mes después, es decir, el día 14 del segundo mes, del siguiente mes, al atardecer, podía celebrar la Pascua. Y esta celebración tardía incluía las mismas normas, lo mismo que para la primera fiesta. Pan sin levadura, hierbas amargas, no dejar restos para el día siguiente, ni quebrar huesos del cordero. Entonces, aquí el Señor hizo como una excepción, ¿no es cierto? Para las personas que estaban impuras por cualquier circunstancia y no podían celebrar la Pascua el día correcto. Entonces, lo que dice aquí es, no se trata de quitar la parte ceremonial, sino de una forma de permitir la participación sin violar las leyes de la pureza, ¿ya? Ahora veamos qué pasa con el principio de un mismo estatuto para extranjero e israelí. En el texto habla que el extranjero residente, alguien que no era del pueblo de Israel, pero vivía con ellos y deseaba celebrar la Pascua, debía seguir los mismos decretos y ordenanzas que un israelita de nacimiento. Entonces, no había distinción entre un extranjero y un israelita. Se aplicaba la misma ley para toda la comunidad que participaba en la Pascua. Ahora veamos qué pasa con la guía de la nube para acampar y partir. La nube que cubre el tabernáculo simboliza la presencia y la dirección del Señor. Y el comportamiento de la nube determina los movimientos del pueblo. ¿Qué pasaba? Cuando la nube se elevaba, Israel tenía que levantar el campamento y ponerse en marcha. Cuando la nube se detenía, ¿qué tenía que pasar? El pueblo acampaba y permanecía allí el tiempo que permanecía la nube detenida. Y esto podía pasar unas pocas horas, podía pasar unos días, podía pasar unos meses o podía permanecer años de pronto ahí parada la nube y ahí todo el mundo. Entonces, el pueblo viaja y acampa solo por orden del Señor, transmitida mediante la nube y la autoridad de Moisés. Entonces, ellos no podían decir, bueno, ahora parece que hace un buen día, vámonos. No, 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 parece que va a llover. No, en esa época no había eso. Entonces, no podían ellos moverse a su gusto, tenían que moverse conforme a la nube. ¿Cómo se movía la nube? Si la nube se elevaba, se ponían en marcha. Si la nube se detenía, ahí había que detenerse. Entonces, la nube en el día era una nube, pero en la noche la nube era una nube de fuego, ¿no? Y siempre representaba la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué pasa con el uso de las trompetas, ¿ya? ¿Para qué se utilizaban las trompetas ahí en el campamento? Para convocar, para marchar, para la guerra y para los días de gozo. Entonces, habían dos trompetas de plata que eran usadas exclusivamente por los sacerdotes y sus funciones eran convocatoria general. Cuando sonaban las dos trompetas, toda la comunidad debía reunirse en la entrada del tabernáculo. Convocatoria de líderes. Cuando sonaba solo una trompeta, solo tenían reunión los jefes de los clanes o de las tribus. Orden para marchar. Cuando habían toquecitos cortos, señalaban cuándo las diferentes divisiones tribales debían ponerse en marcha,
siguiendo el orden establecido. Entonces, había unos soniditos que decía muy bien, ahora le toca marchar a esta tribu, ahora ya le toca a esta otra, ¿no es cierto? Entonces eran unos toques cortos. Y las personas de cada tribu tenían que esperar el orden que les tocaba. No podían salirse de su tribu, ni de su grupo, ni moverse para donde querían. Guerra. En caso de ataque, las trompetas servían para dar alarma y el Señor promete recordar a su pueblo y rescatarlo. O sea, el sonido de la trompeta de guerra era para dar alarma, pero también la trompeta se podía utilizar en tiempos de alegría y festivales. Se tocaban en celebraciones, en los comienzos de mes, cuando se presentan las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas sirven como recordatorio permanente del pacto entre Dios e Israel, que son así como soniditos de para decir, aquí estoy, hagan esto, ¿no? La salida en el mes segundo en el orden de marcha y las palabras de Moisés al arca. En el segundo año, el día 20 del segundo mes, la nube se eleva y el pueblo deja el Sinaí. Ahí empiezan a moverse. El orden de marcha es meticuloso. Primero, las tropas de Judá, porque primero empezaban las tropas que estaban en el lado derecho, ¿se acuerdan? Entonces, primerito marcha la tropa de Judá, luego la de Isaacar, luego la de Zabulón. Después se desmonta el tabernáculo y avanzan los levitas, gersonitas y meraritas con su estructura. Luego las tribus, Rubén, Simeón y Gad. Luego la división coatita, llevando los objetos sagrados. Luego la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Así fue como se movieron en este día 20 del segundo mes. Después las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, que eran las que estaban en el lado derecho. Y finalmente, al último, la tribu de Dan, la de Aser y de Netalí. Durante los días de la marcha, el arca va adelante para indicar dónde detenerse. Y Moisés pronuncia dos frases rituales. Al partir el arca, levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos. Eso es lo que decía Moisés cuando empezaba la marcha. Y cuando se detenía la marcha, ¿qué decía Moisés? Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Entonces, la enseñanza es que Dios fija tiempos santos y con misericordia provee alternativa para que nadie quede fuera de su mandamiento. Por ejemplo, en el caso de la Pascua en el segundo mes, porque alguien estaba impuro. ¿Qué más? La nube enseña dependencia diaria. Nosotros dependemos de Dios. No hacemos lo que queremos. Así como la nube les decía qué hacer a los israelitas, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dice qué hacer, que nos dice para dónde ir. Nosotros tenemos que tener una dependencia, no podemos vivir como queramos, porque entonces, si nosotros hacemos lo que queremos, nos salimos del orden de Dios. El pueblo parte o acampa al dicho de Jehová, es decir, se mueve la nube, no se mueve la nube, entonces según eso yo hago o no hago. Las trompetas unifican a toda la congregación, hay un orden, inclusive para que se sepa qué va a pasar, ¿no? Y ese orden se daba a través de las trompetas, para la convocación, para la marcha, para la fiesta, para todo. El orden de salida confirma que la comunidad no se guía por impulso, no se va cuando quiere, sino por la presencia y la palabra, ¿no es cierto? Cuando Dios muestra con la nube qué quiere que se haga y por la palabra que da Moisés, ¿no? Para que se muevan o se queden. Las plegarias de Moisés al arca subrayan que el avance y el reposo pertenecen a Dios. Entonces, no era una actividad cualquiera. Ahora vámonos, ahora quedémonos, ahora hagamos esto o no hagamos esto, ¿no? Siempre había que depender de las órdenes de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora un cuadro comparativo de lo que está en escrito en números y cómo eso tiene un reflejo, un tipo en Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios ordena a cada tribu, registra a los varones de guerra, excluye a Leví para el servicio santo. Cristo conoce y cuenta a cada uno de nosotros. El Señor sabe cada cosa nuestra, aún cuántos cabellos tenemos y cuántos se nos cayó hoy, ¿no es cierto? El Señor es nuestro capitán en las batallas espirituales que vivimos. En cuanto a campamento y estandartes, cada tribu bajo su estandarte alrededor del tabernáculo en el centro. La iglesia se ordena alrededor de Cristo. Cristo es el centro y la cabeza de la iglesia. Los levitas sustituyen a los primogénitos y sirven en el tabernáculo. Cristo es el primogénito que se entrega por todos
y es nuestro sumo sacerdote eterno. Las cargas levíticas y el servicio. Cada familia levítica tenía tareas específicas en el transporte del tabernáculo. En Cristo, cada persona, cada uno de nosotros recibe un don y una función en el cuerpo de la iglesia para edificarnos mutuamente. En cuanto a la pureza, restitución y nazairato, se ordena apartar lo impuro y restituir el daño y consagrarse con votos visibles. Cristo nos limpia de toda impureza, nos reconcilia con el Padre y Él es nuestro santo nazareo, consagrado al Padre. La bendición sacerdotal, Cristo como sumo sacerdote eterno nos bendice con la gracia y la paz de Dios. La Pascua y su provisión, Dios manda celebrar la Pascua y permite una segunda fecha para los impuros o los viajeros. Cristo es nuestra Pascua. En Él todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, etcétera, tenemos acceso a la redención. La nube y las trompetas. La nube guía y las trompetas convocan para marchar, guerrear, celebrar. Cristo guía a su iglesia por el Espíritu Santo y su voz convoca, anima y al final, cuando el Señor venga a vernos, sonará la trompeta, ¿no? Eso está escrito. Y el orden de la marcha. Israel parte en orden, con el arca al frente y Moisés ora por guía y por reposo. Cristo es nuestro pastor, nuestro guía, que va delante de su iglesia y nos da reposo en el Padre. Nosotros aquí vemos que la organización del pueblo de Israel en el desierto es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Ahí había 2 millones de personas o más caminando en el desierto. Nosotros estamos caminando también en este desierto llamado mundo, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que tener un orden y tenemos que tener un oído atento a las órdenes de Dios y una disposición a hacer lo que a Dios le agrada, para no caer en el caos, para no vivir locamente. Eh, el Señor está en el centro. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos para cumplir lo que a Dios le agrada, lo que Él mandó y listo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de esta primera parte que ustedes ya tienen idea de cómo se puede contestar. Vamos a la segunda parte, que habla de los exploradores en Canaán. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que ya caminando, el pueblo mandó unos espías para ver cómo estaba el territorio por el que iban a pasar. Y claro, regresaron los espías y las noticias no fueron muy buenas, ¿verdad? Porque 10 dijeron algo y 2 dijeron otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo, después del informe de los espías, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Y se pusieron a llorar y se quejaron toda la noche. Protestaron contra Moisés y Aarón, acusándolos de haberlos llevado a la muerte, incluso de conspirar para reemplazarlos. Estaban conspirando, no quitemos aquí a Moisés y Aarón, nombremos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces ellos no solo rechazaron el liderazgo de Moisés y Aarón, sino que quisieron sustituirlos, ¿ya? ¿Y qué dijeron acerca de volver a Egipto? El pueblo expresó su deseo de regresar a Egipto. Después de haber mirado todas las maravillas que Dios hizo para rescatarles, el pueblo dijo, ¿saben qué? Sería mejor volver a Egipto que enfrentarnos a la entrada de la tierra prometida. Hubiera sido preferible morir en Egipto que en el desierto. Además, ellos decían que tenían miedo de sus esposas y de que sus hijos fueran tomados como botín por la gente que estaba ahí en el camino a la tierra prometida. Y más bien ellos querían regresar a la esclavitud en lugar de avanzar. Preferían morir esclavos que morir libres. Entonces, ¿qué pasó con las voces de Caleb y Josué, según el texto? Caleb y Josué, que eran los únicos 2 espías que defendieron el seguir avanzando, obedecer al Señor, rasgaron sus vestiduras, ¿no? Como signo de dolor y protesta ante la actitud del pueblo. Y recordaron que lo que Dios les dijo era verdad, que la tierra era buena, que la tierra era fértil. Y aseguraron que si Dios estaba con ellos, Él no iba a permitir que les pasara nada, sino que les llevaría con seguridad. Y le dijeron al pueblo, no se rebelen contra Dios, no teman a los habitantes de esta tierra. Confíen en que los enemigos serán como presa indefensa porque el Señor está con nosotros. Pero a pesar de animar y corregir al pueblo, la respuesta inmediata de la comunidad era apedrearlos. O sea, Caleb y Josué ahí hablando de las cosas a favor de Dios y las otras personas ahí enojadísimas diciendo, no, no queremos escuchar eso, mejor
matemos a estos dos que están diciendo barbaridades. Entonces, el capítulo muestra cómo la percepción humana, nosotros, cuando tenemos miedo, vemos más bien las cosas que dan miedo, ¿no es cierto? Los gigantes, las ciudades fortificadas, ¿no? Y no vemos la promesa de Dios, a pesar de que nosotros hemos visto cuántas veces la evidencia de su poder. Entonces, aquí en este capítulo, los 10 espías representan la incredulidad. En cambio, Caleb y Josué representan la confianza en la promesa. Y la lección es que la comunidad se contamina con el testimonio de lo negativo. Cuando alguien dice algo negativo, eso se riega más fácilmente que lo positivo. Si es que alguien tiene terror, alguien grita o lo que fuera en un grupo, todo el mundo se contamina del miedo, ¿no? Es una cosa extraña que pasa en los seres humanos, que lo negativo es lo que más circula, lo que más abunda, lo que la gente más recuerda, lo que la gente más recibe, ¿ya? Y la incredulidad, por supuesto, ¿no? Eh, Afecta a muchos, pero Dios compara la realidad prometida con la reacción humana y llama a confiar en su palabra. El Señor dice, si yo les dije, lo voy a cumplir, pero esto es como que nosotros ni escucháramos a ratos, ¿no? eh, Tú tienes una cosa que cumplir todavía, no te vas a ir de este mundo y nosotros ya estamos eh, considerando que estamos muertos. No, la hora de Cristo asegura que aunque la fe humana flaquee, Jesús intercede fielmente por su pueblo, manteniendo abierta la vía de salvación para los que confían. Entonces, nosotros en esta lección tenemos que mirar que las promesas del Señor son reales y que el Señor no dejará de cumplir lo que Él ha dicho y que no nos dejemos contaminar por el miedo, por los gigantes que vemos delante de nosotros, o por las ciudades fortificadas que pensamos que no vamos a poder vencer, sino más bien que nos acojamos a las promesas del Señor y confiemos en Él y esperemos en Él. Muy linda esta enseñanza, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a la actividad 8. En la actividad 8, nosotros eh, vamos a recalcar un poco la reacción del pueblo después del informe de los espías. Tras escuchar el informe, toda la comunidad lloró, se quejó, protestó contra Moisés, acusándolos de haberlos llevado a la muerte. Incluso quiso conspirar para reemplazarlos, diciendo, escojamos un nuevo líder, regresemos a Egipto. Así que no solo rechazaron el liderazgo de Moisés, sino que intentaron sustituir. ¿Y qué dijeron acerca de volver a Egipto? El pueblo expresó su deseo de regresar a Egipto, diciendo que sería mejor volver allí que enfrentarse a la entrada a la tierra prometida, que preferirían haber muerto en Egipto y no en el desierto, que temían por sus esposas y sus hijos que fueran llevados como botín, que insistían en regresar a su antigua esclavitud antes que avanzar. Y como habíamos visto, ¿no? Caleb y Josué rasgando sus vertiduras, recordando que la tierra es fértil, hablando de que no hay que rebelarse contra Dios y no temer a los habitantes y confiar en que los enemigos serán como presa indefensa. Pero en fin, la reacción colectiva evidencia siempre que el temor genera crisis de liderazgo, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene miedo, no quiere escuchar nada, no quiere saber nada de sus líderes, y el pueblo siempre propone buscar otra persona que les haga volver a su a su antigua forma de vivir, y que eso es lo que pasa en el pueblo de Ecuador, ¿no es cierto? Nadie quiere ir al cambio, quiere más bien regresar a lo que conocía, a lo que sabe que funciona mal, pero ahí está, y olvida la liberación. Entonces, el texto expone la rapidez con que la memoria de la obra de Dios es reemplazada por el miedo. Nadie se acuerda de las cosas maravillosas que ha hecho Dios, sino de las cosas inmediatas que están delante de su nariz, y eso causa miedo. Caleb y Josué se distinguen por sostener la promesa, por buscar soluciones, por eso enseña que perdón, la debilidad del pueblo no anula la fidelidad de Dios. Aunque nosotros seamos débiles, la fidelidad de Dios siempre está y subraya la necesidad de la mediación confiable. Cristo es el intercesor que no cede ante nosotros, ante nuestras rebeliones, ante nuestras locuras, ¿no? Sino que el Señor sigue perseverando, sigue teniendo fe en nosotros. Eso es, el Señor sigue creyendo que nosotros vamos a cambiar, que vamos a hacer lo que es correcto, lo que es debido. El Señor nos tiene más fe a nosotros que nosotros a Él. Vamos ahí.
La actividad 9, la súplica de Moisés ante Dios. Moisés intercede ante el Señor para evitar la destrucción del pueblo. Su petición central es que Dios no destruya a Israel cuando el pueblo se rebela, ¿no? Moisés intercede para que Dios no destruya a Israel, sino que perdone su pecado. Y los argumentos de Moisés se apoyan en tres cosas. La reputación de Dios. Moisés le dice a Dios que los egipcios y los pueblos vecinos saben cómo Dios liberó a Israel y que si Dios destruyera al pueblo dirían, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido y por eso mejor los mató en el desierto. Y entonces todos ellos hubieran tenido para decir, sí, ya ven, Dios les sacó, pero como no pudo cumplir su palabra, mejor les mató en el desierto y ahí quedaron. Pero esto no podía ser, ¿no es cierto? Moisés estaba diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Mira lo que están mirando las personas del mundo. No destruyas a este pueblo, porque ellos van a tener mucho que decir. ¿Qué más pensó Moisés? Eh, Moisés recuerda que las naciones saben que Dios vive en medio de su pueblo y que se manifiesta cara a cara y que va delante de ellos con la nube y el fuego. Por lo tanto, la destrucción del pueblo podría interpretarse como una negación de esa presencia. O sea, no, Dios no estuvo con ellos, por eso es que este pueblo se destruyó. Y por otro lado, el carácter revelado de Dios, ¿no? Dice, el Señor es lento para enojarse, es lleno de amor inagotable, perdona el pecado y la rebelión. Y le recuerda a Moisés eso a Dios, ¿no? Le dice, tú, Señor, eres lento para enojar. Tú tienes amor inagotable por nosotros, tú nos perdonas nuestro pecado, nuestra rebelión. Y aunque reconoce que Dios no absuelve al culpable, Moisés le ruega actuar con amor inagotable y perdonar, como ya lo había hecho desde la salida de Egipto. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios escucha a Moisés y responde dos cosas. Primero, le concede el perdón y dice, ok, los perdonaré como me lo pides. Pero también anuncia un juicio irrevocable por esta generación incrédula y dice, ninguno de los que vieron sus obras y aún así lo despreciaron entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Toda persona registrada de 20 años o más morirá en el desierto. Israel pagará 40 años, uno por cada día que los espías exploraron la tierra. Y así sabrán lo que es tenerme como enemigo. Los 10 espías que difundieron el informe negativo mueren inmediatamente por una plaga. El castigo no es la destrucción total, sino un juicio sobre la generación rebelde. ¿Sí? El Señor dice, ok, no les voy a destruir, pero van a tener que pasar estas cosas. Las excepciones o promesas que el texto registra. En medio del juicio hay dos excepciones. Caleb, que es descrito como alguien que tiene una actitud diferente, que se mantuvo bien fiel al Señor. Y Dios promete llevarlo personalmente a la tierra que exploró y que sus descendientes poseerán esa porción. Mire qué interesante, ¿no? La gente que es fiel, Dios le recompensa. Y la gente que duda, que es una generación incrédula, muere. Y Josué, también fiel, opuesto al informe negativo, figura junto a Caleb como los únicos dos espías que sobreviven. ¿Qué pasa con los niños del pueblo? El Señor dice que van a morir los que tienen 20 años o más a esa fecha. Entonces, aunque los israelitas afirmaron que serían capturados como botín, Dios declara que los niños sí entrarán a la tierra y disfrutarán lo que sus padres rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ese corazón incrédulo, ¿no? Ellos eran como una nueva generación, como un remanente, que seguramente ellos sí le iban a creer a Dios. Entonces, bajo esa esperanza de que ellos sí le van a creer a Dios, el Señor dice, todos los que tengan 20 años o más no entrarán a la tierra prometida. Sin embargo, los niños sí entrarán a la tierra y disfrutarán de lo que sus padres rechazaron. Esas excepciones muestran que Dios hace distinción, ¿no? Dios hace distinción entre los que se rebelan y los que se mantienen en fe. Moisés intercede apelando a la santidad y al nombre de Dios, pidiendo misericordia por la honra divina y por el pueblo. Este texto muestra tanto la eficacia parcial de su ruego como los límites del juicio. Ante la incredulidad, Dios justo y fiel declara castigo para la generación incrédula, pero preserva a los que confiaron, con Josué y Caleb. La enseñanza bíblica es que la intercesión humana puede conmover al Señor. Sí, sí, sí.
Cuando nosotros intercedemos, Dios escucha, pero la fidelidad divina al pacto y la santidad de su nombre determinan la ejecución de la justicia. En Cristo, esta intercesión alcanza plenitud. Él intercede perpetuamente por los suyos. El Señor Jesús siempre está intercediendo por nosotros, trayendo perdón y consumación a los que confiamos en Él. Y en la actividad 10 del origen y motivo de la rebelión de Coré. Nosotros leímos, ¿no? Aquí sobre la rebelión de Coré y la pregunta es, ¿quiénes se levantaron contra Moisés y Aarón? Y el texto identifica varios líderes que encabezaron la rebelión, entre ellos Coré, Datán y Abirán, On y 250 jefes de la comunidad. Imagínense, no eran pocos los que se levantaban, ¿no? Eh, Eran de la tribu de Leví, de la tribu de Rubén, y era una rebelión organizada y apoyada por figuras influyentes de la comunidad. Entonces, ¿qué decían ellos? Ellos les acusaban a Moisés y Aarón, y ¿qué decían? Que el Señor santificó a toda la comunidad y que Él está con todos. Y con esto sugerían que Moisés y Aarón no tenían derecho a ser autoridad sobre ellos y que ellos les acusaban de una superioridad indebida. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Es decir, ellos los veían como que Moisés y Aarón eran arrogantes o que abusaban de su posición. Y otra cosa que también ellos hacían era reclamar contra Moisés por la situación del desierto. Datán y Abirán añadieron otras quejas. Le acusaron a Moisés de haberlo sacado de una tierra donde fluye leche y miel. Chistoso, ¿no? En Egipto no había leche y miel, había látigo, había maltrato, había poca comida, había terrible situación de esclavitud, pero ellos se acordaban como que en Egipto hubieran tenido leche y miel, era una tierra donde fluía la leche y la miel. Y les decían que Moisés los llevó al desierto para matarlos, para morir ahí. Los acusaron de no haber cumplido la promesa de llevarlos a una tierra fértil y de darles campos y viñedos. Incluso sugirieron que Moisés pretendía engañar al pueblo y se negaban a presentarse cuando Moisés los mandaba llamar. En conjunto, las quejas combinaban acusaciones de abuso de autoridad, celos respecto al sacerdocio y resentimiento por la situación de lo que tocaba vivir en el desierto. ¿Cuál era la respuesta de Moisés ante esto? Cayó en tierra, ¿no? Un gesto de humildad y de súplica ante Dios. Él propuso una prueba. Moisés dijo que Dios mismo mostrará quién le pertenece y quién es santo. Y ordenó a Coré y sus seguidores preparar recipientes para quemar incienso y presentarse ante el Señor al día siguiente. Y la prueba determinaría a quién aceptaría Dios. Moisés reprende a los levitas, les recuerda que ya les concedió un ministerio como levitas y les pregunta por qué reclaman ahora el sacerdocio. Y les dice que su rebelión no es contra Aarón, sino contra el Señor. Luego manda llamar a Datán y Abirán, y aunque ellos no quieren ir, la intención de Moisés muestra que intenta confrontar la situación de manera directa y ordenada, ¿no? O sea, bueno, ustedes dicen esto, entonces veamos qué es lo que dice Dios en relación con esto. Hagamos una, una confrontación directa, ordenada, ¿ya? ¿Qué más? Moisés ruega a Dios que no acepte sus ofrendas, afirma su integridad diciendo que no ha tomado nada de ellos ni ha cometido injusticia contra ninguno. Este pasaje revela que la rebelión nace de la envidia, ¿no? Muchas veces la gente no acepta el liderazgo de alguien y le tiene envidia, ¿no? Y además cuestiona por qué Dios le eligió a esa persona o desafían la autoridad establecida, como en el caso de Coré, Datán y Abiram. En cambio, Moisés responde apelando al juicio divino y proponiendo una prueba según la voluntad de Dios. La lección es que el conflicto por autoridad desgarra a la comunidad. Cuando alguien desconoce la autoridad de un grupo humano, se desgarra la comunidad, ¿no es cierto? Y a veces la ambición conduce a la ruptura. De pronto se desarma una asociación, se desarma una familia, etcétera, por cosas como estas. La escritura muestra que Dios distingue entre lo que es la autoridad humana y la autoridad que puso él mismo, ¿no? Y también el Señor distingue cuando hay una ambición subversiva de parte de alguien, cuando alguien quiere derrocarle a otro por ambición o tomar el poder a la fuerza sin que Dios le haya elegido. Entonces, Cristo como mediador y sumo sacerdote no usurpa ni compite y su intercesión fiel confirma
y sostiene el orden que proviene del Padre. El Señor siempre mantiene a quien eligió, ¿no? Eso es importante. Ahora veamos el juicio público, la plaga y la intervención sacerdotal. Números 16 del 16 al 50. La secuencia de juicios, es decir, la apertura de la tierra, el consumo por fuego y la plaga posterior, representa 3 actos consecutivos del juicio divino. Entonces, vamos a ver cada uno de estos actos, ¿no? ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán, que eran los que se levantaron en contra de Moisés? Tras la orden de Dios, Moisés advierte al pueblo que se aleje de la carpa de los rebeldes. Seguramente Dios ya le dijo, ¿no? Voy a castigar a estas personas. Entonces Moisés declara que si estos hombres mueren de forma inusual, será una señal de que el Señor lo envió. Entonces, inmediatamente la tierra se abre y se traga vivos a Coré, a Datán, a Abirán, a toda su familia y a todas sus posesiones, no solo a ellos, ¿no? Sino que los borra de la faz de la tierra. Y la tierra se cierra después sobre ellos, eliminándoles dentro del pueblo. Acuérdense que el Señor siempre quita las impurezas, ¿no? De su pueblo. Luego, el fuego del Señor, que es el castigo a los 250 jefes que ofrecían incienso y que también se rebelaron. Justo después del juicio de la tierra, un fuego sale del Señor y este fuego consume a los 250 hombres que habían presentado incienso sin autorización. Y sus incensarios, que seguramente eran de un buen metal, considerados santos por haber estado en la presencia del Señor, se transformaron en láminas para recubrir el altar como advertencia permanente. ¿Qué pasó con la plaga? La plaga fue un castigo a la comunidad que volvió a murmurar, ¿no? Ya saben, la murmuración típica de la gente. Entonces, a la mañana siguiente, la comunidad acusa a Moisés y Aarón de haber matado al pueblo del Señor. Y la gloriosa presencia de Dios aparece y trata de destruir al pueblo. Pero empieza una plaga entre la multitud y Aarón interviene para detener la destrucción, pero aún así, hasta que esto pase, mueren 14,700 personas, además de los que ya perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué es lo que hizo Aarón para detener la plaga? Aarón tomó un incensario siguiendo las instrucciones urgentes de Moisés, lo llenó con carbones encendidos del altar, añadió incienso y corrió en medio del pueblo, donde había comenzado ya la plaga. Quemó el incienso como un acto de expiación y purificación ante el Señor. Se puso como intercesor, ¿no? Se colocó entre los vivos y los muertos, actuando como mediador. Y gracias a esta acción, que es un gesto sacerdotal de intercesión y expiación, la plaga se detuvo. La enseñanza es que eh, la rebelión es grave. La apertura de la tierra y el fuego son manifestaciones concretas del juicio de Dios. Tras el castigo inicial, estalla la plaga en medio del pueblo. La acción de Aarón, que es hacer expiación, detiene la muerte. Y esto subraya que aún en juicio Dios provee medios de expiación y que el papel sacerdotal de un intermediario es vital para la vida de la comunidad, que alguien esté orando por nosotros. Es importante. La tipología apunta al ministerio eficaz de la mediación. Es decir, la mediación, la intercesión, sí tiene efecto. Así como Aarón intervino para detener la muerte, Cristo, que también todo el tiempo intercede por nosotros, nos sostiene nuestra vida. Y en Hebreos 7:25 se ve que la función de intercesión como permanente y suficiente está para salvar a los que se acercan al Señor, ¿no es cierto? Entonces, la intercesión es súper importante también, porque eso nos mantiene en la voluntad de Dios, pegados al Señor. Necesitamos siempre intercesión. Ahora veamos lo de la vara de Aarón. ¿Qué era la vara de Aarón? Era una prueba propuesta por Dios con las varas a partir de las cabezas de cada tribu. Dios ordenó a Moisés que cada uno de los 2 jefes de la tribu entregue una vara de madera, un pedacito de rama, identificada con el nombre de cada jefe. La vara de la tribu de Leví debía llevar el nombre de Aarón. Todas las varas debían colocarse en el tabernáculo delante del arca del pacto, donde Dios se encuentra con Moisés. El propósito de la prueba era que Dios mostrara a quién había elegido.
la vara del hombre escogido brotaría, produciendo vida. Esto serviría para poner fin a las murmuraciones y quejas del pueblo contra Moisés y Aarón, ¿no es cierto? La idea era preguntarle a Dios, ¿a quién elegiste tú, Señor? ¿A quién quieres elegir tú? Entonces, el resultado observado fue que al día siguiente, cuando Moisés entró al tabernáculo, la vara de Aarón había retoñado, había echado brotes, imagínense, de una ramita simple, habían salido brotes, había florecido y hasta había almendras maduras. Entonces, esto demostró un crecimiento completo y milagroso en una sola noche. Evidentemente, la vara de Aarón era la que decía que Aarón era el elegido, ¿cierto? Entonces, eh, y era como para demostrar qué es lo que dijo Dios, que Aarón no está ahí por cualquier cosa, sino porque Dios lo mostró, Dios lo eligió. Luego la instrucción dada sobre dónde guardar las varas. Después de mostrar las varas al pueblo, cada jefe tomó la suya, excepto la vara de Aarón, y Dios ordenó a Moisés que guarde la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto. Por eso es que la vara de Aarón estaba dentro del arca, ¿se acuerda? Para que sirviera como advertencia a los rebeldes y para evitar futuras quejas que pudieran provocar más muertes. Y Moisés obedeció. La vara de Aarón que florece es un signo divino para poner fin a las murmuraciones y confirmar el sacerdocio que Dios eligió. El milagro muestra que la elección divina, lo que Dios elige, produce vida y validación cuando la comunidad duda. La instrucción de guardar la vara delante del testimonio es un recordatorio de la soberanía de Dios en a quien designa como mediadores. En este caso, a Aarón como sacerdote. Teológicamente, el brotar representa vida otorgada por Dios y anticipa la hora del verdadero mediador, que es Jesucristo, cuyo sacerdote no es temporal ni discutible. En el cumplimiento superior, Cristo es el sacerdote eterno, cuya intercesión es eficaz y permanece para aquellos a quienes representa. Listo, se acabó nuestra lección 9. Les agradecemos mucho por haber compartido este momento con nosotros. Gracias.